La mañana pues nos vamos a hablar ahora sí de economía con nuestro amigo Pau Montserrat, que nos acompaña aquí en los estudios del Park Beat. Pau, ahora sí nos vamos a poner a hablar de hipotecas, ¿verdad? Unas hipotecas que, hay que decir, en los últimos tiempos pues cuestan como un poquito más conseguirlas, ¿no? El otro día hablábamos con la gente del Idealista.com, les estuvimos entrevistando con motivo de... Bueno, que tendríamos también aquí en los estudios al presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos, de Aptur Baleares, a Juan Estarellas, y nos decían desde el Idealista que, bueno, que muchas veces se pone el foco del aumento del precio del alquiler, por ejemplo, en los alquileres turísticos, cuando hay más motivos. Y uno de ellos, nos decía, insisto, desde el Idealista.com, es que el acceso a la hipoteca, ya no a la vivienda, sino a la hipoteca en concreto, está mucho más complicado de conseguir que antes, y eso obliga a la gente a irse al alquiler y, por tanto, provoca a su vez que aumenten los precios de esta modalidad. Sí, pero no creo que tenga un efecto... No coincides con él. No, bueno, tendría que ver los números, porque es más bien una opinión, pero no creo que el efecto de que la gente no consiga hipoteca, se vaya de alquiler, sea el que realmente hace que los precios de los alquileres estén altos. Creo que tiene mucho más que ver con la influencia de los alquileres turísticos, por ejemplo, y también del poco parque de alquiler que hay. Es decir, que los propietarios de casas tienen muchas reticencias, entre otras cosas porque hay dificultades después, el mercado, la regulación no acaba de ser del todo, no la hace lo suficientemente ágil como pues para que no haya miedos a alquilar. Y yo creo que tiene mucho más que ver con eso, con la reticencia a alquilar, por una parte, a la que la gente ponga su vivienda que no tiene ocupada en alquiler, y después pues otras presiones, como son las presiones de zonas turísticas, donde pues el alquiler turístico también aumenta precios. En todo caso, sí es cierto que conseguir las hipotecas obviamente no es tan fácil como antes de la crisis, en que prácticamente se daban a cualquiera, ¿no? Sin apenas requisitos. Sí, antes de la crisis las entidades financieras o muchas entidades financieras fueron muy irresponsables a la hora de conceder crédito. Siempre ponemos se suele señalar que era muy fácil conseguir una hipoteca, como, entre comillas, culpabilizando al que pedía una hipoteca, pues porque siempre se la daban, pero es que el problema es que los bancos siempre daban hipotecas. Y hay muchas hipotecas que es que no se deben conceder. Y en esto hemos pasado un tiempo de crisis donde era prácticamente imposible conseguir una hipoteca, y si la conseguías, los bancos te la daban a Euribor más 3 o a Euribor más 4, lo cual también es irresponsabilidad de la banca, dar hipotecas a tipo variable con diferenciales tan altos, porque cuando suba el Euribor, esta gente tendrá problemas de pago. Y ahora, uno de los servicios que damos en Futur Legal justamente es asesoramiento hipotecario, es decir, qué hipoteca te están ofreciendo, cómo la consigues, te vale la pena conseguirlo, porque muchas veces en el proceso hipotecario lo más importante es decirle al cliente: no pidas la hipoteca. Es decir, autodeniégate la hipoteca independientemente de que el banco te la apruebe o no. Esa es una asignatura pendiente, pero en eso estamos, ¿no? En intentar que también el cliente sepa cuándo no debe pedir una hipoteca. Ahora se están concediendo hipotecas. No es muy difícil conseguir una hipoteca, no es muy difícil como era antes si tienes ahorros. Es decir, si tienes ahorros y tienes una situación laboral como poco de indefinido. En este caso se consiguen hipotecas, y se consiguen hipotecas a Euribor más 0,99, que ya son tipos de interés competitivos, o tipos fijo, que también supongo que hablaremos de ellos, si nos vale más la pena un fijo o un variable, pues tipos fijo del 3% TAE ya hay. ¿Quién es que tiene muchas dificultades para conseguir vivienda? Los jóvenes, que antes era muy fácil, se independizaban. Yo tengo el caso de un familiar pues que se quiere independizar. ¿Y qué problema tienen ahora mismo los jóvenes? La gente joven, pues decimos joven a menos de 35. O sea, ¿qué problema tiene la gente para pedir una hipoteca? Que los salarios, por una parte, son mucho más bajos que antes de la crisis, con lo cual las hipotecas que pueden acceder pues son de precios más bajos de vivienda. Eso en principio no tendría que ser un impedimento muy grave, porque la vivienda, no en Baleares, que vuelve a subir, pero en España pues ha bajado un 40%, pero que los contratos que consiguen, el caso que comento pues es una profesional del sector sanitario, ya no el indefinido. Me comentaba: es que yo no tengo ningún amigo que tenga un contrato indefinido, nos hacen contratos de 3 días, de 1 semana, de 3 meses. Claro, esta gente, estos jóvenes, lo tienen casi imposible, porque por mucho que tengan ahorros, como es el caso, para un banco son muy inestables laboralmente. Pero esta gente tampoco se suele ir de alquiler. La gente joven lo que hace al final es aguantar en casa de sus padres, porque el alquiler no tiene
Y eso es algo que me ha sorprendido. Yo también estoy de profesor en la universidad y les hice una pregunta a mis alumnos de, oye, ¿dónde meterías tu dinero si quisieras algo seguro? Y me dijeron inmuebles. Me sorprendió que creo que aún está muy arralado al joven, que es mejor que alquilar es tirar el dinero, lo cual es sorprendente porque en otras zonas en otros países de Europa esta concepción no está. Pero es cierto que el alquiler es tan caro, el alquiler sigue siendo tan caro comparativamente hablando con su competidor, que es la hipoteca, que es que no vale la pena irse de alquiler en general. Y eso es malo, porque las hipotecas tú compras, pero compras con un riesgo mucho más elevado que si te fueras de alquiler. ¿Tú estás en una casa, en una vivienda comprada o alquilada? Yo estoy en una vivienda comprada, pero yo soy de estos pocos privilegiados que tenía una tía lejana muy buena y me dejó una herencia y hice una permuta, con lo cual tengo una hipoteca, pero tengo una hipoteca pequeña en relación a lo que serían mis posibilidades reales si no hubiera heredado. De todas formas, nos decía el otro día Ángela Pons, de la plataforma antidesahucios, y se supone que ella trabaja mucho con todo lo que tenga que ver con las hipotecas. Nos decía que desde su punto de vista, hoy en día no se daban menos abusos por parte de las entidades bancarias que antes de la crisis, que las hipotecas seguían siendo un caldo de cultivo para abusar un poco de la buena fe de las personas y de la necesidad de acceder a una vivienda. Y de la ignorancia, porque la PA, que muchas cosas yo los defiendo mucho, pero tienen, o algunos de los que yo conozco, tienen un trabajo en también señalar que la gente no puede firmar siendo una ignorante. Y si no puedes firmar una hipoteca. Si no te has formado previamente, que formarse, pues te tienes que dedicar un mes. Tampoco hace falta ser un ingeniero, pero hay que formarse antes de pedir una hipoteca, porque tú estás asumiendo unas obligaciones y esas obligaciones las tienes al menos que entender. En cuanto a que si la banca está concediendo hipotecas abusando, la banca sigue abusando del cliente. En términos general, nosotros también en otro portal donde contestamos a los usuarios, que es en iahorro.com, que hay un foro de expertos, nos llegan muchísimas reclamaciones, muchísimos ejemplos de abusos, sobre todo en hipotecas, en el tema de seguros. Los bancos encasquetan, y eso está prohibido por ley, por normativa europea, pero lo hacen de forma sistemática, no es una práctica puntual, es sistémico. Cuando tú pides una hipoteca, independientemente de las condiciones que sea la hipoteca y que tú la negocies adecuadamente, cuando tú vas a firmar o para que te concedan esa hipoteca te obligan a contratar seguros de vida, seguro de hogar, seguros de protección de pagos, incluso seguros del coche, que es ilegal esta práctica, pero se hace, si no, no te doy la hipoteca, y encima carísimos. Es decir, si al menos los seguros que nos vendiera el banco de vida fuera igual o competitivo respecto a ir a una aseguradora, pues mira, están incumpliendo la ley porque me están obligando, pero al menos es un producto competitivo, ¿no? Es que encima clavan unas comisiones que son las que se llevarán ellos como banco comercializador, que hace que el producto asegurador sea malo. Y además hace que lo importante, que asegurar el hogar y asegurar la vida para poder pagar la hipoteca si fallece uno de los titulares, es muy bueno, es muy importante valorarlo, hace que la gente lo vea como algo malo porque le han forzado. Y a la que puede, deja de tener estos seguros pues porque le habían forzado y él no quiere, como es lógico, tener algo que le han forzado, pero no contrata otro seguro con una aseguradora. Sigue habiendo falta de transparencia en la comercialización de hipotecas, siguen sin haber incentivos para que a los bancarios hay que pagarles para que hagan bien su trabajo. Si sus bancos les pagaran pues para analizar muy bien las hipotecas y les pagaran no solo por hipoteca concedida, sino por hipoteca denegada. Es decir, usted ha revisado 50 y ha denegado 20 y el criterio de denegación ha sido un buen criterio, pues yo le voy a pagar más. Hasta que eso no se haga, pues la gente de banca lo que intenta es, para lo que le pagan, intenta colocar hipotecas. Que hay dificultad no es porque los bancos, no es porque el comercial no quiera dar hipotecas, es porque después va a un análisis de riesgo mínimamente prudente y lo deniega. Pero si fuera por los comerciales de banco que están en nuestras oficinas, darían hipotecas, porque por desgracia, para eso les pagan. Y entonces vosotros, Pau, desde futurlegal.com os encargáis, entre otras muchas cosas, de eso, ¿no? De que alguien puede venir y deciros: me quiero comprar una casa, esto es lo que gano cada mes, esto es lo que gano con mi pareja, estos son los gastos fijos que tengo inamovibles, ¿me la compro o no me la compro? O sea, eso es un servicio que es, yo creo que es puntero porque es difícil encontrar profesionales que nos dediquemos a eso, básicamente, ¿no? Y que sepamos y que no dependamos en absoluto de los bancos. Pero el asesoramiento hipotecario, que es un servicio concreto que damos y que doy yo concretamente, es un servicio que no es conseguirte la hipoteca, para eso hay intermediarios hipotecarios, oye, yo quiero conseguir la hipoteca, sino que es
orientar al cliente para saber qué hipoteca le conviene y después revisar las condiciones que el banco le ha ofrecido, valorar si realmente esas condiciones son competitivas respecto al mercado. Para eso hay que conocer muy bien el mercado hipotecario. Y después filtrar cláusulas abusivas, porque sigue habiendo cláusulas en las hipotecas cuestionables. Claro, lo que pasa es que si me lo planteas así, en realidad lo más rápido, lo más limpio y lo más inteligente sería, bueno, ya que vosotros conocéis también el mercado hipotecario, que vengan antes, no hace falta esperar a que vengan. También damos este servicio, pero este servicio lo damos con otro portal a través de intermediarios hipotecarios, que lo que nosotros hacemos es seleccionar que cumplan con la ley, con una ley que es la 2/2009, y también seleccionarlos en función de su ética, de su saber hacer, de su experiencia, de su conocimiento. ¿Cuál es tu entidad que es futurfinances.com. Futurfinances.com. Sí. ¿Cuál es tu entidad? Hacemos mucha publicidad, tendré que pagar un extra. No, hombre, por venir. Pero si estamos informando. ¿Cuál es tu entidad bancaria, si te atreves a decir una, digamos que sea ahora mismo tu favorita, tu referencia a nivel general a la hora de conceder hipotecas? Primero, máxima transparencia, no me paga ninguna entidad financiera, no tengo preferencias a nivel emotivo. De hecho, la que voy a recomendar, por ejemplo, no es la que estoy yo ahora, pero yo estoy por absorciones y me ha tocado quedarme en una, pero no la he elegido yo. Sí que me voy a mojar en el sentido hipotecario. Tenemos que ser muy inteligentes y tenemos una gran suerte aquí en Mallorca concretamente, que tenemos Caixa Colonia, tenemos una de las pocas entidades que siguen siendo una caja de ahorros, y Caixa Colonia, si negociamos bien, nos da hipotecas muy competitivas, sí, tan competitivas como el banco que ahora mismo tiene mejor prensa porque se la ha ganado de momento en tema hipotecario por su transparencia y por sus tipos, que es ING. Hipotecas a Euribor más 0,99 que te he comentado que es de lo más competitivo, está en ING. Y también hay hipotecas a tipo fijo o mixto en ING y en otros bancos. En hipotecas a tipos fijo sí que es más difícil señalarte un banco porque no hay tanta transparencia, es más difícil saber. Yo, con los que nos están oyendo, sí que les diría que una hipoteca tipo fijo a 20, 30 años a un 3% nominal o un 3 y algo TAE es una hipoteca competitiva, pero aquí sí que hay más bancos, o sea, que vayan también a nuestros bancos, a la Banca Marca, a todos estos bancos que tenemos por aquí que tienen pues un poco de arraigo en las islas. Ya no tenemos a Sa Nostra, una gran desgracia. Ahora mismo los clientes que se creen que están en Sa Nostra pues están en un grupo que es BMN, ya no tenemos Sa Nostra. Por lo tanto, pues bueno, y después todos los demás bancos que busquemos, que seguro que cualquier banco te puede ofrecer una buena hipoteca, pero hay que conocer un poco cómo está el mercado. Porque lo que decía respecto al tipo fijo y al tipo variable, eso puede variar en función de las condiciones, es decir, de la vivienda que busque uno y de lo que pueda aportar, o siempre tú tienes una debilidad hacia uno de estos dos tipos. A ver, ahora estamos hablando de que, y eso lo he dicho en varias ocasiones, de que estamos en el momento de la historia hipotecaria mejor para pedir una hipoteca tipo fijo. ¿Por qué? Pues porque el Euribor está en mínimos, hay estudios, el otro día leí uno del Bank Inter que nos dice que en julio del 2017 prevén que ya empiece a subir un poco el Euribor, o sea que estamos en un momento donde el Euribor está tocando fondo, puede seguir bajando un poco a cuotas más negativas, pero estamos tocando fondo. Y los bancos, pero como aún no lo hemos tocado, los bancos aún están ofreciendo hipotecas a tipo fijo muy competitivas. El 3% TAE o el 2% nominal, pienso que va a ser... Hay algunos bancos que incluso bajan al 1,90 o 1,80, 1,90 a 20, a 10, a 30 años. No. Es decir, el 2% nominal, 3% TAE son tipos fijos históricos. Si podemos acceder a ellos y entendemos lo que contratamos, yo considero que es un muy buen producto para una familia tipo que pues no tiene una cultura del ahorro o no puede ahorrar de forma sistemática todos los meses. El tipo fijo es muy interesante porque le asegura que durante los 20 o 30 años que haya pedido la hipoteca va a pagar siempre la misma cuota. No se va a tener que preocupar para el Euribor. Que es cierto que aún ahora mismo, si tú contratas una hipoteca con Euribor más 0,99 pagarás una cuota inferior. Sí, que a lo mejor durante 5 años gana el que ha pedido una hipoteca a tipo variable, sí. Pero son 40, 30... Pero para familias que no tienen una capacidad, digamos, de ahorro, que tienen unos ingresos que digamos, entre comillas, van sobrados, yo siempre recomiendo como mínimo valorar seriamente la posibilidad de una hipoteca tipo fijo, si nos la conceden. Porque muchas veces es un poco más complicado conseguir una hipoteca tipo fijo, piden más ahorros, piden un poco más de estabilidad que una hipoteca tipo variable. Pero tampoco es una regla general, ¿eh? O sea que acceder a la hipoteca de tipo fijo es más difícil si cabe. Antes era imposible, antes eran mucho más difíciles y mucho peores, antes estamos hablando de antes de la crisis.
Ahora no hay tanta diferencia, pero suelen ser un poquitín las tipo fijo buenas. Los bancos se las intentan reservar para los clientes un poco, los clientes que ven mejores, ¿no? Los VIPs. No VIPs, porque cualquiera puede ahora acceder a una hipoteca tipo fijo, pero lo mejor, entre comillas, pero es posible que un cliente normal y corriente con un poco de ahorros, ahora mismo, para que una hipoteca te la puedan conceder y no te cueste mucho conseguirla, al menos tienes que tener ahorros para pagar los gastos. Un 10, para una hipoteca de 150.000 euros tendrías que tener unos 15.000 euros como mínimo. A partir de ahí empezar a jugar. Pero bueno, también hay hipotecas en el mercado que si compras barato la casa, si la tasación al 80% te da, que ofrecen 100% de compra e incluso 100% más gastos. Existe otra vez el 100% más gastos, pero son cuando tú compras barato. Y yo no recomiendo a nadie pedir una hipoteca sin haber tenido un poco de capacidad de ahorro. Aunque sea incluso pedir un 100% más gastos y tú quedarte en tu cuenta corriente esos 5, 6, 10.000 euros. Porque si tú no tienes ni siquiera un colchón, estás vendido. A la que tú tengas algún problema económico no vas a poder hacer frente. La gente, como idea, tendría que poder hacer frente como mínimo a 6 meses de hipoteca con sus ahorros. Como mínimo. O sea, cuando te concedieran la hipoteca, tú al menos te tener en tu cuenta la mensualidad por 6 y los suyos son por 12, ¿eh? Es decir, pero yo digo como mínimo. Lo suyo es poder multiplicar por 12. Es dinero así mismo, ¿eh? Sí, pero si la hipoteca son 700, hablamos de tener ahorrados 8.000 euros. ¿No? Es lo mínimo, es lo mínimo. Lo otro, ahorrado nosotros o ahorrado nuestros padres que están dispuestos a ponerlos, pero el ahorro familiar más cercano tendría que ser como mínimo de 6 meses, porque lo contrario, estamos arriesgando no solo nuestra casa que hemos comprado, sino que la gente tiene que ya tener muy claro que no existe la dación en pago de forma automática y que el banco se puede quedar nuestra casa, si en nuestra vivienda habitual, por el 70%, con lo cual nos va a cargar mucho más dinero del que debemos. Ese es otro tema que quizás lo podremos abordar en otra ocasión, Pau. Además es políticamente incorrecto, pero también es muy interesante, ¿no? Es decir, yo soy políticamente incorrecto. Sí, porque claro, se habla mucho de los bancos, de lo mal que han hecho las cosas los bancos, y seguro que tú estarás de acuerdo y los conoces bien, pero bueno, que a veces parece que somos niños de 5 años y que nos tienen que estar todo el día tutorizando y guiando, ¿no? Cuando uno se mete en una hipoteca, es verdad que han jugado con la ignorancia de mucha gente, mira, te lo voy a, pero no todo... Te lo voy a resumir. Mira, yo siempre señalo la responsabilidad individual, siempre, pero cuando se saca la responsabilidad individual en muchas ocasiones es para reducir la responsabilidad de la banca. Pensemos que las hipotecas son como un medicamento. La posición legal del banco es similar a la de un médico, ¿vale? Un médico evidentemente espera que su cliente sepa que si le ha dicho que se tome 4 pastillas, no se tome 3. Eso lo espera. Pero lo que no hace un médico es darte una pastilla la cual tú eres alérgico o bien darte veneno. Esto es lo que el banco ha hecho. Eso es lo que no tiene que hacer. Es decir, nosotros tenemos que pedir que el que pide una hipoteca tenga lo que se llama la responsabilidad del buen padre de familia, que es del Código Civil, es decir, y de la buena madre de familia. Hay algún caso que yo recuerdo de alguna persona. Pero la gente no tiene por qué ser una experta no, una experta no, pero en tú no puedes pedir una hipoteca. Si tú ganas 1.000 euros al mes, no pides una hipoteca de 900. Si el banco te lo concede, fatal, pero es que, en fin, hace un poco... El banco no te lo tiene que conceder. Tú no tienes que tener ese sentido común. ¿Por qué? Porque la gente no tiene... la gente pensaba... y sigue pensando una parte importante que no tiene educación financiera, que si el banco me lo concede es porque lo puedo pagar. Pero es que es lo que tiene que ser. Es que la ley, piensa que la ley les obliga. Si un banco ha dado una hipoteca irresponsable, a mí me da igual que el cliente haya sido, me da totalmente igual porque además lo paga con creces. No. A mí me importa que el banco no dé hipotecas irresponsables. A partir de aquí damos educación financiera para que la gente aprenda. Pero es que el banco es el que sabe. Si un banco da una hipoteca a alguien, como dices tú, irresponsable, ¿es que es culpable? Pues ya está, dictada sentencia. Tú eres el experto. Pau Montserrat, del portal futurlegal.com. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Canal 4 Radio. Seguiremos seguro sabiendo un poquito más sobre economía y sobre hipotecas. E incluso, si me apuras, sobre Mannequin Challenge. ¿Mannequin Challenge, Juan Carlos? Mannequin Challenge, eso es. Sin animales. Sí, ya ha quedado claro. Que sea voluntario. Sin animales también. Me parece bien. Consejo final de Pau Montserrat. Lo dicho, gracias y hasta la próxima. 11:40.